Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Si todas las novedades que conciernen al tema de fichajes estaban centradas en el Real Madrid de fútbol, atención porque tenemos novedades muy importantes, significativas en relación a un jugador del cual no se había hablado, no estaba en las quinielas, pero que parece ser que están muy avanzadas las conversaciones para que sea nuevo jugador del Real Madrid de cara a la próxima temporada. Todo esto además añadiéndose que se ha complicado, ya lo fuimos barruntando, el tema de Pierre-Henry de Baskonia, el base de Baskonia, de TD Systems Baskonia, que parece ser que, pues bueno, todo el tema del derecho tanteo no es tan sencillo y que podría quedarse en Baskonia o bien irse a la NBA, y por eso ha salido este nuevo nombre que es el de Nigel Williams-Goss. El base norteamericano con experiencia leve en la NBA, en los Utah Jazz, pero sobre todo en la Liga de Desarrollo, donde sí que hizo buenos números y que también ha tenido experiencia en Euroliga de la mano de Olympiacos. También ha jugado en Partizan y que esta temporada ha hecho una muy buena temporada, una temporada muy interesante en Lokomotiv Cuban, de donde, por cierto, como curiosidad, llegó en su momento Anthony Randolph, otro americano. Así que ojalá, en el caso de Williams-Goss, en caso de llegar, lo haga a ese nivel. Pero hablamos desde luego de un base que en caso de llegar hay que considerarlo una opción B con respecto a Pierre-Henry, que básicamente el Madrid lo daba por hecho y que por ello, al no tener clara esta opción, ha tenido que buscar otras alternativas, y esa alternativa es la de Williams-Goss, que como ha comentado Chema de Lucas en Eurohoops, buena fuente de información, tanto la web como sobre todo Chema de Lucas con respecto a la información del Real Madrid, pues bien, hablamos de un base americano que tiene distintos fundamentos y elementos que pueden aportar bastante al Real Madrid. Un jugador físico, pero que este físico no le ha valido para la NBA. Un jugador rápido, versátil, buen tirador sin ser un especialista. Jugador que es capaz de generarse canastas de manera clara, tanto cerca como lejos del área. Y con buenas manos para defender debido a que mide más de 1,90. Tiene muy buen físico a la hora del cuerpeo y es capaz de manejarse, como digo, en ambos lados de la pista, que es un poquito la sensación que tengo yo, que el Real Madrid busca un base que tenga cierta experiencia y que también a nivel de cancha sepa manejarse tanto en ataque como en defensa. Aquí luego habrían distintas dudas con respecto a Tomás Heurtel, con el cual hay un acuerdo cerrado, ver el tema de Nicola Provítola, que está acabando bien la temporada, y ver si el Real Madrid se quiere deshacer del base argentino, distintas incógnitas que se irán resolviendo, pero lo que parece claro es que el tema de Pierre-Henry se aleja del Real Madrid y el que se acerca es Williams-Goss. Un jugador que no ha tenido una brillante carrera, se podría decir, pero que sin embargo parece que está en un momento de crecimiento. Además es joven, con 26 años, jugador que creo que sí que en cuanto a perfil, estructura, puede aportar, puede sumar. La duda sería si es un jugador válido para ser el base principal y titular del Real Madrid, algo que con Pierre-Henry suscitaba alguna duda, pero menos a mi juicio con respecto a Williams-Goss. Ya iremos hablando de este jugador, iremos haciendo scouting, análisis, pero la noticia es esa según aporta la web Eurohoops y según comenta el periodista Chema de Lucas. La opción principal por la cual ya hay negociaciones avanzadas es la de Nigel Williams-Goss, que podría ser futuro base del Real Madrid.